Nuevamente buenas noches a todos. Disculpas, hemos tratado de hacer algunas mejoras para la transmisión de nuestra programación, pero en fin, después de las fallas aquí estamos con ustedes. Y como les decía, vamos a continuar con nuestros temas, que es una secuencia de reflexiones tituladas En el comienzo de todo. Y ahora vamos a hablar del origen del mal, el comienzo del mal, cómo se introduce el mal en el mundo, al menos desde una perspectiva de fe. Eso es lo que queremos explicar nosotros. Bien, como siempre vamos a estar dando aquí los saludos a todos los que se conecten. Y vamos a comenzar con un cantito, y bueno, pero primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Busco, yo no sé qué busco, creo que es un rostro que una vez perdí. Siento una nostalgia de algo que me falta desde que nací. Llaga siempre abierta, lleno de vacío estoy. Llaga, soy toda una llaga que tan solo al verte cicatrizará. Nombre, yo no sé tu nombre, pero sé que rondas muy cerca de mí. Llaga siempre abierta, lleno de vacío estoy. Río, soy un río turbio y tu mar abierto, guíame hacia ti, guíame hacia ti. Llaga siempre abierta, lleno de vacío estoy. Llaga. Bien, pues he iniciado con este canto porque creo que expresa un poquito el estado de ánimo, o más que el estado de ánimo, la situación en la que vivimos, en el estado actual de las cosas. No solamente ahora que vivimos una crisis muy fuerte, ¿verdad? Que realmente creo que muchas personas no se dan cuenta del alcance que puede tener esta situación que estamos viviendo. Pero independientemente de esta situación, yo creo que el sentimiento de todo ser humano o la actitud interior es siempre esta de sentirse por una parte desterrados, por otra parte vacíos, y también, por qué no decirlo, incompletos. Creo que este canto expresa ese sentimiento y es lo que trataremos de explicar al alcance pues de nuestra capacidad. De antemano, una cosa importante que les quiero decir: realmente este tema del que vamos a hablar es un tema complicado, no es fácil, porque estamos hablando del misterio del mal en el mundo. Y no va a dejar de ser siempre un misterio. No es fácil encontrar una explicación a la presencia del mal en el mundo. Y muchas de las veces lo más fácil para nosotros es negarlo, o sea, hacernos una idea de que no existe, o sea, no. Incluso hay quienes de una manera muy obsesiva tratan de demostrar la inexistencia del mal y sobre todo del pecado. Bueno, esto es lo que vamos a tratar en este segundo tema,
que va enmarcado en la secuencia temática de el comienzo de todo. ¿Cómo comenzó todo? Y reflexionamos diciendo así: sin embargo, el pecado entró en el mundo. Pero por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres. Palabra de Dios, Romanos 5:12. Y todos los hombres pecaron, y la creación entera fue sometida al pecado. Esta afirmación que hago aquí, bueno, no es solamente una afirmación mía, sino que es bíblica, ¿verdad? Pero puede resultar como un poco chocante para algunas personas, que lleguen a considerar, bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Que es un tema que vamos a hablar también del pecado de Adán, o por qué me inmiscuyen en ese tema, o sea, ¿yo qué tengo que ver ahí? Es decir, como en una especie de afán de baño de pureza, de limpiarnos, de decir yo soy impecable, yo me mantengo incontaminado. Pues no, esta afirmación es contundente. Y todos los hombres pecaron. Y podríamos decir también, y todos pecamos y todos somos partícipes de este mal. Incluso no solamente nosotros, todos los seres humanos, sino el cosmos entero ha quedado dañado por el pecado de la humanidad. Todos hemos escuchado por lo menos alguna vez las bellas descripciones que se hacen del hombre, y en este primer tema hablamos de esta belleza y no la negamos, es parte de la verdad que existe, que es, a veces es complicada, pero es verdad. Sin embargo, bueno, ya hemos dicho, ¿verdad?, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y fue colocado en el paraíso y puesto en la cima del universo, destinado a alcanzar la más alta perfección. El hombre es el único capaz de entrar en contacto con la divinidad, es el único que tiene conciencia de la trascendencia de Dios, y también es el único que puede alcanzar armonía con sus semejantes. Todo esto, pues son afirmaciones que no las podemos negar, son reales. Sin embargo, ya en la realidad, estas bellas descripciones contrastan con la experiencia inmediata, con la experiencia personal de cada uno de nosotros y con las realidades que vivimos. Yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Hay situaciones muy contradictorias que estamos viviendo, experiencias incomprensibles, como por ejemplo vamos a poner aquí una lista, aunque no todas las vivamos ahorita nosotros presentemente, por ejemplo la guerra, el hambre, la opresión, la injusticia, la esclavitud, en general la infelicidad, el miedo, la incertidumbre, el sentimiento de culpa también, los remordimientos o también lo que se expresa en términos psicológicos como los complejos, los traumas. Todo eso se deriva también de esa percepción del mal en nuestro corazón, en el mundo y en los demás. Todo esto que estamos diciendo contradice la imagen idílica del hombre, la imagen que, si ustedes quieren, nos presenta el libro del Génesis al principio, como les había platicado, ¿sí? Y aunque el hombre de hoy, especialmente el no creyente, prefiere hablar de un hombre enfermo que corrompe su propio mundo, sin embargo, todos juzgamos nuestra realidad actual como anómala. Vivimos una situación anómala. O sea, hay algo que no está bien. Como que hay un desequilibrio en el cosmos. Hay un desequilibrio en la especie humana, en la misma naturaleza. Hay una situación anómala. Y precisamente esta capacidad para percibir que algo anda mal en nosotros
es al mismo tiempo una gran prueba también, paradójicamente, del lado luminoso de la humanidad. O sea, fíjense bien, nosotros tomamos conciencia de algo que no está bien en el mundo, de una situación anómala, de una realidad que nos desconcierta. Bueno, esa conciencia es la prueba de ese lado luminoso del hombre, esa capacidad de percibirlo. Y eso no lo podemos negar, nos damos cuenta, no podemos nosotros caer en una amnesia o en una paranoia. Bueno, sí podemos caer, ¿no? Pero ya cuando caemos en eso es porque ya estamos fuera de sí mismos. Pero estando conscientes de sí mismos, estando con los pies puestos en la tierra, estando en nuestra realidad, no podemos negar esta situación que vivimos y que concretamente hoy se presenta en esta forma de una amenaza de enfermedad, de muerte, que desequilibra todo el orden, toda esa, si ustedes quieren, entre comillas, esa armonía que habíamos alcanzado como una civilización moderna, postmoderna, súper avanzadísima, que tenía sueños muy, muy altos. Ahí está. El hombre, en otras palabras, ha sido dañado por el pecado. Hemos sido dañados por el pecado. Existe un daño en nosotros. Sin embargo, el ser humano sufre una profunda ruptura, tiene una profunda herida, es la que hace que percibamos la distancia que existe entre el bien que deseamos hacer y el mal que realizamos. El ser humano se rebela contra Dios y lo desobedece. Entonces, aquí estamos haciendo como una especie de fenomenología o un análisis de la realidad no solamente del mal en el mundo, sino como lo experimentamos nosotros personalmente y comunitariamente y también socialmente. Y esa experiencia del mal podríamos nosotros expresarla de esta manera, como un sentimiento, en primer lugar, de lejanía, un sentimiento de soledad y un sentimiento de ausencia. Este sentimiento nosotros lo relacionamos en primer lugar a Dios, aunque no solo a Dios, sino en general es una sensación, una experiencia que afecta a todas nuestras relaciones humanas, a todo el trato que tenemos con los demás. Y este triple sentimiento, como ya les dije, de lejanía de Dios, soledad de Dios, ausencia de Dios, o dejémoslo así, nada más llanamente, lejanía, soledad y ausencia. Ustedes nada más pónganse a analizar si, y con esto que les voy a compartir, si no han llegado a vivir esta triple sensación, esa triple experiencia de lejanía, soledad y ausencia. A esa triple experiencia vamos a llamarle destierro espiritual. Vivimos un destierro, es decir, como una especie de enajenación, un sentirnos como hasta lejos de nosotros mismos y un vacío interior que se expresa en ese sentimiento de sentirnos lejos de Él, de sentirnos solos y de sentir como ese vacío. Bien, y eso es consecuencia ¿de qué? Consideramos del pecado. Pues precisamente porque el pecado es el que desencadena en nosotros estas tres situaciones. Porque lo vamos a escribir aquí como una especie de ruptura, un rompimiento. Ya no vamos ya no lo veamos un tanto aquí ahorita como culpa, como sí, como culpa. Veámoslo como una ruptura, una separación, una desconexión que nos hace sentirnos lejos, aislados, solos, vacíos. Esto es consecuencia del pecado, porque el pecado es ruptura. Y lo reflexionamos en este triple
en estas tres palabras. Primero, lejanía, lejanía de Dios, lejanía de todos. Nosotros comenzamos a oír de Dios desde el primer momento en que el pecado se introduce en el mundo, huimos, nos escondemos de Dios. La ironía consiste aquí en que mientras Dios sale en nuestra búsqueda, nosotros nos alejamos de Él. Por otra parte, nosotros intentamos escondernos de Dios. Y por lo tanto, el pecado nos aleja de Dios en sus diferentes modalidades. Ignorar a Dios, desconocer a Dios, negar a Dios. Puede ser que no lo neguemos, nada más lo ignoramos o lo desconocemos. O indiferencia de Dios, simplemente no nos importa. Esa es una expresión del pecado en el mundo y también una situación de destierro. Lejanía del hombre. El hombre se siente lejos, aún inconscientemente se siente abandonado de Dios a consecuencia del mal, a consecuencia del pecado. Puede ser que ahorita en nosotros podamos tener este sentimiento de sentirnos abandonados por Dios. Yo espero que no. La fe de nuestro pueblo es muy grande, nuestra fe es muy grande, que en estas circunstancias en las que estamos viviendo, aunque sí sentimos la amenaza y la incertidumbre, pero hay en el fondo de nuestro corazón una fe muy grande en que Dios no nos deja solos, de que vamos a salir adelante de esta situación. Mas sin embargo, en esta y en otras circunstancias, no faltará quien, o nosotros mismos, no faltará que en algún momento sintamos el abandono de Dios, o sea, a Dios lejano. Y digo sintamos porque no deja de ser una sensación, porque realmente Dios nunca está lejos de nosotros, Él está cerca de nosotros, a un lado de nosotros, como reflexionábamos ayer, en nuestro propio corazón, ahí está, no nos deja solos, está en nosotros. ¿Sí? Dios se acerca al hombre y lo hace pasar del temor a la esperanza, al amor, de la falta de fe a la confianza. El hombre tiene la proximidad de Dios por medio de Cristo. Dice Cristo Jesús: ustedes son mis amigos. Como el Padre me ama, así los amo yo. Entonces aquí, si se fijan, ya les di la respuesta, estamos dando la luz, pero ya también la respuesta, realmente no estamos solos, pero en la experiencia ya, en nuestra experiencia personal, podemos sentirnos solos, alejados de Dios o abandonados de Dios. Luego, la otra expresión de esta situación de pecado es la soledad. La lejanía de Dios nos ha llevado a la soledad. La soledad de Dios provoca un distanciamiento entre nosotros, una separación, una división, una ruptura en la humanidad. El hombre culpa a la mujer, ambos se acusan mutuamente hasta llegar al enfrentamiento y por consecuencia el hombre comienza a sentirse solo. Entonces, la lejanía de Dios nos lleva al sentimiento de soledad, ya que al no aceptar la culpa terminamos descargando nuestra responsabilidad en otros y terminamos aislándonos, alejándonos de los demás, alejándonos de Dios. La lejanía de Dios termina por consecuencia distanciándonos de los demás y también distanciándonos hasta de nosotros mismos. Esa es una ironía, pero es una realidad que muchas veces nosotros huimos de nosotros mismos. Buscamos huir de nuestra conciencia. Y hay muchas maneras en las que nosotros huimos de nosotros mismos. Entonces se produce esa conciencia de esa experiencia de soledad, ¿verdad? De división, de dispersión.
Se podría decir que hablamos de un hombre fragmentado, una persona que está, ¿cómo diría? Pues fragmentada, es la palabra, ¿verdad? Y que aunque estemos cerca físicamente los unos de los otros, finalmente nos sentimos solos. Y esa es otra paradoja de la humanidad, y así también como un enigma, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, que tenemos que, ¿cómo se dice?, confinarnos voluntariamente, porque hay que aclarar que este confinamiento es voluntario, se nos está pidiendo quédate en casa, pero no se nos está, ¿cómo diríamos?, obligando. Hasta este momento no, ¿verdad? Porque existe un derecho del ser humano a la libertad y al libre tránsito, y por lo tanto no hay una imposición ahorita. Sí se nos puede obligar a que nos encerremos en casa, pero esto ahorita no se nos está obligando, se nos propone por nuestro propio bien, por nuestra salud, pero ahora que estamos confinados, que estamos cerca de las personas que nos rodean, de nuestra familia, de nuestros seres cercanos, podemos darnos cuenta de que realmente estábamos muy lejos los unos de los otros, que muchas de las veces no tenía nada que ver nuestra vida con las personas que se supone que son más cercanas a nosotros. Y la prueba de ello es que estando juntos no nos entendemos y muchas veces podemos buscar estar solos, alejados. Y estando solos nos damos cuenta que también estamos lejos de nosotros mismos. Por eso sentimos como un vacío y ahí vamos a la ausencia, ¿no? Pero el proyecto de Dios es que no estemos solos, como dijimos el día de ayer. Él no quiere que estemos solos. Él nos creó para relacionarnos en primer lugar con Él y también con los demás. Por eso no nos creó solos. Nos creó para vivir en comunidad, vivir en amistad, vivir en fraternidad, vivir en sociedad, vivir en armonía. Pero el pecado nos aísla, nos aleja a unos de otros y nos aleja, es porque estamos distantes de Dios. Eso es la consecuencia, es sentimiento de soledad. Y finalmente también de ausencia de Dios. Y la esclavitud del hombre, la ausencia de Dios, lo mismo que la pérdida del sentido, es cuando el hombre se aleja de su fin. Se convierte él mismo en su propio fin, en lo absoluto. El hombre comienza a ser esclavo de sí mismo, de su soberbia y su vanidad. Comienza a sentirse más que los demás. Se convierte en un Dios para los demás. Entonces ya viene un desorden, un desequilibrio, ¿verdad? Que se manifiesta muy veladamente en la soberbia, en el orgullo, en el individualismo, en la búsqueda o en el querer ser autosuficientes. Es tan grave esta situación en nosotros que llegamos a decir, a mí me da igual si me corres, a mí me da igual si no me quieres, a mí no me importa si me aceptas o no, si quieres mándame la fregada, sí. Es una soberbia. Aquí en el fondo está encerrado ese endiosamiento de sí mismos, que incluso nos lleva a ser imprudentes y al mismo tiempo soberbios, porque, bueno, sabemos que esa persona a quien desafiamos, quizás nos sentimos tan seguros que no nos va a arrojar de su vida, que no nos va a correr, no nos va a descartar. Pero si esto sucede, se llega al grado de que no reconocemos nuestro error y nos sentimos todavía más soberbios. Decimos, yo no me humillo ante nadie, yo no me rebajo, yo no voy a estar mendigando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es consecuencia de la ausencia de Dios en nuestra vida, de ese vacío de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos convertido en nuestro propio Dios. Y entonces todas las cosas están
volteadas, ¿verdad? De ahí por consecuencia viene la opresión de unos con otros. Les decía yo hace rato, por ejemplo, de la esclavitud. La esclavitud ha sido abolida desde el siglo pasado, en diferentes tiempos ha sido abolida. Oficialmente ya no existe la esclavitud, pero no cabe duda que tendemos a esclavizar a los demás. Está el sentimiento de posesión, de dominación del otro y del querer tener a nuestro lado personas serviles que nos sirvan como esclavos, aunque oficialmente no sean nuestros esclavos. Es la tendencia de oprimir, de oprimirnos unos a los otros, de pisotear al otro, de estar por encima del otro. Y de ahí la dificultad de poder servir honestamente. Luego vamos más allá todavía al extremo de que cuando alguna persona no llega a someterse a ti, viene entonces el deseo de matar a esa persona. Si tú quieres, no es el deseo de matarla, estrictamente hablando, pero sí de deshacerte de ella, de descartarla y de destruirla. Y no cabe duda que muchas de las veces es más grave el daño que se causa a una persona con las palabras, con los gestos, con las actitudes, que con un arma misma que puede quitarle la vida. Pero puede llegar a ese extremo. Vamos a llegar a ese extremo de el hermano que mata al hermano. Unos a otros, destruirnos. El pecado, aquí se fijan, va haciendo estragos. O sea, la lejanía de Dios, la soledad de Dios y la ausencia de Dios nos lleva al aislamiento de todo y al sobrevecimiento del ser humano. Bueno, entonces vamos a reflexionar un poco aterrizando esto. Ya dijimos, ¿verdad?, que por un pecado entró en el mundo y por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, nos dice el apóstol Pablo, y por lo tanto somos pecadores. De hecho, o sea, para los que quieran leer un poquito más, el día de hoy estamos celebrando el día del libro y a lo mejor se habla de muchos libros, pero no mencionamos el libro más importante, el libro de libros, que ese es su nombre, de las Sagradas Escrituras o de la Biblia, que es el libro por excelencia. Bueno, pues para que hagamos honor al día del libro, vamos a hacernos un propósito de leer, aunque nos cueste trabajo, y podemos encontrar en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos precisamente todo un tratado de la justificación y todo un tratado donde él nos explica, mejor que yo, lo voy a explicar aquí, el origen del mal y sobre todo cómo llegamos a ser nosotros, a convertirnos todos en pecadores. Y llega a afirmar él, todos somos pecadores. Y esto quizás se ha dicho por lo que Cristo una vez dijo, ¿verdad? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todavía hay muchos que sarcásticamente, cínicamente, se atreven a decir que no tienen pecado, que son buenos, con cinismo, o no lo dicen, pero al juzgar a los demás, al condenar al otro, pues están asumiendo que ellos están libres de culpa y por lo tanto tienen el derecho a condenar a los demás. No están asumiendo esta verdad que es universal. Le pueden llamar como ustedes quieran, pero finalmente nos va a llevar a lo mismo, a esa conciencia de esa responsabilidad del mal en el mundo. Todos somos pecadores significaría decir todos somos responsables del mal en el mundo. Todos somos responsables. Ahora, cuando las personas echan la culpa a una y a otra, cuando nos culpamos unos a otros, esa es la prueba más contundente de que todos somos responsables. Vean ustedes eso. Cuando sucede algo así, ustedes tienen que sacar la conclusión, pues entonces todos somos responsables. Mientras estamos discutiendo de que quién tiene la culpa, finalmente todos somos responsables, todos somos pecadores y cada quien tiene que asumir la parte que le toca. Entonces, si todos somos pecadores, según este predicamento, entonces todos hemos caído.
Todos vivimos pues las consecuencias del pecado. Y estas son las características que describen nuestra experiencia de pecado, que también es la experiencia de destierro. ¿Por qué le llamamos destierro? Porque es estar lejos de, es estar ausentes, es estar aislados. Eso es lo que llamamos destierro. Pero vamos a llamarle destierro espiritual. La experiencia de lejanía, de Dios, lejanía del otro. Es una experiencia de profunda soledad y de una dolorosa esclavitud. Hay que tomar conciencia de esto, de ese sentimiento de esclavitud. Yo siempre he dicho que hay que reconocer, primero hay que reconocer para poder comenzar un cambio en nuestra vida, primero hay que reconocer, aunque sea doloroso. Y lo primero que tenemos que reconocer es que somos esclavos. El apóstol San Pablo, él reconoce muy sinceramente esa situación. Él lo afirma contundentemente, dice, yo soy esta persona. Ay de mí, que hago el mal que no quiero. Y el bien que quisiera hacer, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy vendido al pecado. El problema del ser humano no es que haga el mal. El problema es que está condicionado a hacer el mal. Que está inclinado a la maldad. Porque su naturaleza ha quedado dañada. Si ustedes no aceptan, por ejemplo, esta explicación del Génesis, del origen del mal, tendrán que buscar otra explicación, pero la realidad es que sí existe un daño en la naturaleza humana que muchos no pueden explicar. Yo he leído y he estudiado muchos casos en los cuales se pretende como que investigar el por qué algunas personas están más inclinadas al mal que otras. Parece que psicológicamente ya están condicionados, como que tales personas ya están predispuestas a ser psicópatas, a ser sociópatas, a ser asesinos, a ser delincuentes, a ser malvados. Pero no logran explicar cuál sería ese origen. O sea, si lo pudieran explicar, podría haber un tratamiento para prevenir la delincuencia, para prevenir los desórdenes psicológicos, las desórdenes sociales, pero no lo hay, no lo hay. De tal manera que las cárceles, en vez de ayudar a reformar a las personas, que eso es lo que se supone que debe de ser, ¿verdad? Ya ven que se llaman Centro de Rehabilitación Social, pero ¿qué rehabilitación social es eso? Sí, aún saliendo, pues siguen igual. El problema es más profundo. Es que nuestra misma naturaleza está dañada. Tendemos a hacer el mal. Y si tomamos conciencia de eso, ya llevamos ganancia, pero aún no lo es todo. Es apenas un solo paso. Darte cuenta de la maldad que hay en ti o de esa tendencia que tienes a hacer el mal. Y no quererla disfrazar, ni quererla, ni querernos engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tarde que temprano y luego sin darnos cuenta hacemos el mal, dañamos, herimos, ofendemos, destruimos, y eso es algo muy triste, realmente muy grave, y nos quejamos del virus, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros no somos como un virus para los demás? Porque hay tanto daño en el mundo, tanto daño que se hace. Y increíblemente las personas que hacen daño a los demás también se hacen daño a sí mismos. ¿Por qué? Porque están dañados ellos mismos y no pueden hacer otra cosa más que caer en un remolino de autodestrucción. Y esto es lo que llamamos esclavitud interior. No es que tengas cadenas, no es que estés atado a cadenas, no, es una esclavitud interior. Que eso es lo más grave, lo más triste, ¿verdad? Que es desde dentro de nuestro corazón como estamos condicionados. A esto yo le llamo nuestra experiencia de destierro. Ahora, yo quisiera que los que me están escuchando reflexionen. Yo sé que a unos se meten y salen, ¿verdad? Aquí estoy viendo que tenemos
10 personitas que nos están siguiendo. Voy a aprovechar para saludar a todas las personas que me han mandado mensajes. A Rocío Cortés, saludos. A Francisco también, qué bueno que me sigues. Espero que esto les sirva, esto que estoy compartiendo. También a Yolta, pues espero que también te sirva. Ahora también saludo a Emis Rosales y Juana Robles, a Leti Pérez, a Yuli Mosqueda, igual a Pilar Habla Picasso, gracias por seguirme, a Luciano Mosqueda y Marijo Pérez, a Mari Pérez, a Octavio Landín, a Claudia García, bendiciones, gracias Claudia por sus palabras, a Juana Frausto, gracias por mirarme, a Reina Pérez Villalpando, gracias. Nuevamente aquí saludos de Francisco. Saludos a toda tu familia, Francisco, a todos los que están viéndome. Espero que les sirva esta reflexión que estoy compartiéndoles. También a Araceli, ¿verdad? Hernández Scarlett, a tu familia también. Por ahí está el Güero también. Saludos al Güero, a Francor, a Laura Rangel. Buenas noches. Y qué bueno que te esté gustando el tema. Y lo más importante es que nos sirva, la verdad. Manuel GP, aquí dice Guayandri Ávila, gracias por mirarme. Rosy Robles, Lupita Ramírez, saludos, gracias. Manuel Quiroz Jaramillo, también gracias. A Laura Rangel, buenas noches, gracias, bendiciones. Georgina Salas Ordóñez, también. A Juan Galván Baltasar, también gracias por mirarme. A Angélica González Cruz, Mía Victoria, a Adam Parra, Mari Pérez Granados, Fabi LR, a Chiquita, también gracias por ser una fan destacada como muchos otros, a Ana Samarripa, gracias, a Gerardo Sandoval, a Frías, Tere Frías, gracias por mirarme. Luis Cervantes, también gracias Luis por mirarme. A Juan Razo, Laura Hernández, Fernando Hernández, Rangel Laura, gracias. Claro, sí, con gusto compartimos estos temas. Espero que sean muy iluminadores para todos. Vicky Vega, dice Chiquita, aquí estoy. Sí, ya te dije, ya te reconocí que estás ahí. A Mari Borja, a Antonia Hernández y a Elisa Granados. Hasta ahorita pues son los que me aparecen. Y les decía que hay que reflexionar en este tema realmente. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que somos como una bomba de tiempo que de repente, o como una bomba concomitante que de repente estamos causando daño y dañándonos a nosotros mismos, autodestruyéndonos y destruyendo a los demás. Y esa es una realidad de nuestra existencia que tenemos que aceptarla para poder enfrentarla y superarla. Bien, entonces a mí me gustaría que todos los que nos siguen se preguntaran cuántas veces han tenido esos sentimientos de soledad, de abandono o de vacío interior. ¿Cuántas veces han sentido lejanía de Dios, lejanía de los suyos? Sería bueno que lo reflexionaran y mientras lo reflexionan poder entonar este canto que ya les canté y lo voy a volver a entonar. Y una vez que lo reflexionemos, reconozcamos que esa es nuestra realidad, ese es realmente nuestro doloroso confinamiento, nuestro aislamiento de verdad. Esta situación que estamos viviendo nos hace darnos cuenta de qué tan solos estamos, o qué tan vacíos estamos, o qué tan lejanos estamos, principalmente de Dios, y por consecuencia también de los demás, porque si desconocemos a Dios en nuestra vida, terminamos desubicándonos en nuestras relaciones humanas ante los demás. O nos ponemos por encima de ellos como convirtiéndonos en sus dioses, o nos ponemos por debajo de ellos
convirtiéndolos en nuestros dioses. Y ya hay un problema ya muy fuerte que finalmente termina provocando más vacío interior, más soledad, más sentimiento de ausencia y de lejanía. No, aquí lo que hay que aceptar es esa realidad del pecado, que no es otra cosa que la consecuencia de nuestro destino. Es decir, que hemos sido desterrados del paraíso, y eso vamos a seguir reflexionando. Piensen y reflexionen al mismo tiempo que entono este canto, que ya canté al principio, pero esto es para que meditemos. Vean lo que dicen. Busco, yo no sé qué busco, creo que es un rostro que una vez perdí. Siento una nostalgia de algo que me falta desde que nací. Llaga siempre abierta, lleno de vacío estoy. Llaga, soy toda una llaga que tan solo al verte cicatrizará. Nombre, yo no sé tu nombre, pero sé que rondas muy cerca de mí. Llaga siempre abierta, lleno de vacío estoy. Río, soy un río turbio y tu mar inmenso, guíame hacia ti, guíame hacia ti. Vean lo que dice este canto, pues expresa mucho de lo que estoy compartiéndoles, que la experiencia que tenemos de vacío interior, de lejanía de Dios, de una distancia tan grande de Dios que podemos llegar a sentir que no lo conocemos, o llegarlo a sentir muy, muy distante de nosotros. Se dice que Dios es trascendente, sí, es trascendente. De hecho, la concepción de Dios, de los dioses griegos, o la concepción griega de la divinidad, que está expresada en los pensamientos de los grandes filósofos griegos, es una concepción de un Dios trascendente, es un Dios distante que nada tiene que ver con nosotros. En cambio, la concepción de Dios cristiano es la de un Dios cercano. Pero a la vez es contradictoria esta idea de Dios cercano, porque muchas veces tenemos la idea de un Dios cercano, como también tenemos la idea de la cercanía de las personas, o sea, el cariño, el afecto de las personas, en el que se manifiesta en que todos nos conceden, en que nos comprenden, nos entienden, y esa es una concepción equivocada. Sí, Dios está cercano, pero a la vez está distante, porque Él es trascendente. Una concepción de Dios es la de el absolutamente otro. Él es el absolutamente otro, el trascendente, y no deja de ser trascendente. Se ha acercado a nosotros, pero también a consecuencia del pecado se establece como una especie de distancia de Dios hacia nosotros. Y eso es más que nada una barrera personal, comunitaria, es una barrera humana la que nosotros sufrimos. Una especie, como dice el libro del Apocalipsis, un velo que no nos permite mirar a Dios,
no nos no podemos conocer su rostro. Conocer el rostro de Dios significa hallar gracia ante Él, sentirnos gratos a Él. Si no podemos ver el rostro es que no nos sentimos gratos a Él y eso es consecuencia del pecado. Bueno, ya lo reflexionamos, lo pensamos, ¿sí? Bien. Pues hasta ahí llega nuestro tema el día de hoy. El día de mañana, si Dios quiere, vamos a compartir el tercer tema que se titula La caída. De alguna manera como que ya lo adelantamos, pero ahora vamos a entrar de lleno en explicar ya concretamente el origen del mal en base al relato del libro del Génesis que nos habla de la caída. Bueno, pero antes de terminar quiero compartirles pues un poquito, una pequeña reflexión muy cortita sobre este día que celebramos, el Día del Libro. Realmente para nosotros los mexicanos pues es muy difícil de leer, para todos. Yo no les digo que para mí no fue difícil, sí lo fue. Mi experiencia personal en cuestión de leer es que, sobre todo en mis primeros años, había muchos libros que me costaba mucho trabajo leer. ¿Por qué me costaba trabajo leer? Por mi pobreza de vocabulario, por mi falta de léxico. Esa es una dificultad para leer, que no conocemos realmente las palabras. Y como no conocemos las palabras, su significado, entonces nos cuesta trabajo entender el contenido. ¿Y qué hacemos? Pues dejamos el libro. Entonces, para introducirnos en la lectura, tenemos que empezar por libros que sean más sencillos, con un lenguaje más asequible. Y aún así nos va a costar trabajo, pero precisamente para poder perfeccionar nuestra capacidad de lectura, necesitamos hacer como nuestros propios glosarios. Un glosario es una lista de palabras que nosotros no entendemos, que las anotamos y después buscamos su significado. Cuando volvemos a leer ese libro, ya lo vamos a entender mejor. Una vez que comprendemos un libro sencillo, podemos comprender otro y otro, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de leer. E incluso podemos hacer el esfuerzo de leer en voz alta, pero sí tenemos que leer. ¿Por qué? Porque la lectura es la que va a abrirnos el entendimiento, nos abre la visión. Y después de leer, creo que también es importante escribir. Escribir frases y sobre todo, ya dije palabras, que las escribamos, hagamos un glosario. Y luego después también frases que nos llegan, frases que sean muy, muy profundas para nosotros, que nos interpelen, que nos cuestionen, las escribimos. Después de ahí podemos pasar a escribir pequeñas reflexiones cortitas y algún día, ¿por qué no? Podríamos llegar a ser capaces de escribir un libro con esos mismos escritos que tengamos nosotros. No hay que querer de la noche a la mañana ya lograrlo. Esa es mi experiencia personal. Luego ya después el reto muy grande es cuando tú te decides a escribir, no solo a escribir, porque escribir no debe ser difícil. Por ejemplo, escribir un diario, escribir para ti mismo. Si tú no te preocupes, tú escribes, tú dices, esto es para mí, yo lo voy a guardar, algún día lo voy a quemar, ahí se va a quedar. Después de que pase el tiempo lo lees y dices, caray, ¿cómo es que yo escribí esto? Y entonces tú lo vas redimensionando y puedes llegar a ese grado. Esta es mi experiencia y se las comparto porque hoy es el día del libro y también porque en el día del libro no dejo de darle gracias a Dios que me ha dado la licencia de escribir, más que de escribir, porque tengo muchos libros escritos que ahora el reto es publicarlos. Mi primer libro que he publicado, Te llevaré al desierto y ahí te hablaré al corazón, parafraseando la palabra del profeta Oseas. Vale la pena leer, los invito a que lean, los invito a que adquieran mi libro también, ¿sí? Y que desempolven libros que puedan tener ahí y los lean, ¿sí? Eso es importante.
Y también les comparto, ya por último, que precisamente esas reflexiones que les estoy compartiendo, las tengo en este pequeño folleto que escribí, que es el Retiro del Destierro, que próximamente lo estoy ampliando para poder después publicar este libro y compartirlo con todos los que quieran. Bueno, pues así terminamos. Quiero encomendarme a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Soledad, que yo la tengo aquí atrásito, aquí la pueden ver, a un lado del crucifijo. Y quiero por eso rezar un Ave María para que ella interceda por nosotros en esta situación de crisis que estamos viviendo. Y los invito a orar conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y finalmente voy a dar más saludos por algunos que se hayan conectado después. A ver, por aquí. Hasta Toña, gracias por mirarme. Por favor, dame like y comparte para que muchos de la parroquia también puedan escuchar mis reflexiones y mirarme, que sepan que no están solos. Esta es una manera en la que queremos estar cerca de todos. A Yadi Martínez, también gracias por mirarme, dame like y comparte. A Vicky Moreno, a Martín Ulises Narciso, también gracias por mirarme. Javier Hernández, también gracias. Miriam Ortega, Mari Villalpando, Lulú Baltasar y Betty Frausto. Espero que no se me hayan pasado. Jacqueline García también. Elisa Granados. Antonia Hernández. Mari Borja. En fin, gracias a todos, la verdad. Siempre trataré de hacerlo mejor. Espero que les sirva. Y pues también pueden entrar a mi canal de YouTube titulado Espiritualidad del Desierto. Inscribirse, darle clic a la campanita y compartir. Ahí se encuentran mis videos permanentemente para los que quieran verlo nuevamente. Con mi bendición me despido. Gracias, buenas noches por recibirme en sus hogares. Saludos a todos, bendiciones a todos. Y no hagan caso de las críticas ni de las murmuraciones, ni se dejen inyectar el veneno. Vivan su fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Saludos a todos, muchas gracias, buenas noches.